Hola, soy Rebeca Garza y hoy vamos a continuar con el proyecto de lectoescrituras trans que hemos iniciado con el libro de Jack Albert Trans que se llama Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, y la traducción es de Javier Sáenz. Ya vamos a cerrar este libro. Hemos estado repasando cada uno de sus capítulos. Trans cae en un nombre, hacer cuerpos trans, el capítulo 3, devenir trans, generaciones trans, fue el capítulo 4, y ayer hablamos de representación trans, y hoy vamos a hablar acerca de feminismos trans. Dentro de que es el capítulo número 6, y pues vamos a estar cerrando este proyecto de lectoescrituras trans que hemos iniciado también dentro del marco de la visibilidad trans, y pues uno de nuestros objetivos es difundir y promover los escritos, conocimientos, saberes, memorias trans. Y este capítulo 6 inicia así: feminismos trans, estar en transición es vibratorio. Las mujeres en transición son en primer lugar y lo más importante, seres vibratorios. Es una cita de Eva Hayward de Spider City Sex de 2010. Y empieza Jack Albert Trans diciendo: cuando salí del armario en 1980, algunas feministas blancas estaban manteniendo una guerra contra las personas transexuales, a quienes veían como infiltradas en espacios que las mujeres habían conquistado duramente para protegerse de los hombres. El separatismo tenía su peso, y librerías de mujeres y cafeterías y bares intentaban organizarse en torno a una visión política limitada de la mujer. En semejante ambiente era difícil expresar cualquier tipo de variedad de género, y aunque yo apoyaba el sentido de comunidad que el feminismo me ofrecía, me sentía confusa por el énfasis en el ser mujer. Al final tuve que tomar mis distancias con esa versión del feminismo, con el fin de asumir mi masculinidad, y me llevó mucho tiempo encontrar la manera de volver a tener una relación significativa con las políticas de género. He visto cómo mi antigua frustración con un feminismo moralista y centrado en la mujer, nacida mujer, se repite en el actual antagonismo que muchas mujeres transgénero mantienen contra versiones del feminismo que ahora insisten en la centralidad de las mujeres con cuerpo de mujer. El distanciamiento que se dio a principios de la década del 2000 en el Festival Anual de Música Michigan WMF en sus siglas, entre feministas que defendían, entre comillas, un territorio de mujer y mujeres trans que querían acceder a ese espacio, dio mucha visibilidad a ese antagonismo, y desde entonces han surgido nuevas batallas territoriales relacionadas con las manifestaciones de las mujeres que hubo tras la elección de Donald Trump a la presidencia, y con espacios compartidos como los baños públicos. Y aún así, ahora que entramos en nuevas eras de terror, y cuando las redes sociales siguen llenas de mensajes sexistas, misóginos y transfobos, quizás es el momento de abandonar antiguos antagonismos y buscar un terreno común. Los espacios feministas probablemente no pueden ser los únicos espacios para las mujeres transgénero, ni tampoco los más tensos, y muchos hombres trans que han salido del armario como gays seguramente tienen mucho que decir sobre la misoginia que existe en las comunidades de hombres gays. Es el momento de repensar la política del género trans, las solidaridades y antagonismos que permiten a las personas trabajar juntas o que las separan, y considerar si el binarismo fundacional de hombre-mujer puede probablemente haber agotado su carrera. Cuando se derrumba el binarismo hombre-mujer, ¿qué nuevas constelación de alianzas y oposiciones surge? La sospecha contemporánea es el feminismo por parte de los grupos transgénero surge principalmente de dos fuentes. Primero, una corriente del feminismo blanco de los 70 que encontró su voz más famosa en el libro de 1979 de Janice Raymond titulado The Transsexual Empire, y segundo, una versión más contemporánea de esa antipatía la encontramos en la pelea sobre la aceptación de las mujeres o la falta de ella como les dijimos, en el Festival Anual de Música Michigan WMF.
El libro de Raymond era un texto profundamente transfobo, lleno de acusaciones paranoicas sobre mujeres transexuales invadiendo y habitando el espacio de las mujeres. La mención del imperio en su título se refería a la forma en que ella entendía que las transexuales colonizaban el trabajo de las mujeres, sus lazos, funciones y dominios. Raymond veía a las mujeres transexuales como invadiendo, literalmente, incluso entre comillas, violando a las mujeres nacidas mujer, pero también de forma contradictoria acusaba a las mujeres transexuales de ser cómplices en la producción, circulación y consolidación de la feminidad convencional. El libro era tóxico y también tuvo una gran aceptación considerable en su momento. Los sentimientos que expresa Raymond en The Transsexual Empire son criticables, sin duda, pero eran representativos de un grupo pequeño pero ruidoso y bastante poderoso de mujeres en los años 70. El libro de Raymond no debería de ninguna manera considerarse como representativo de la visión de la mayoría de las feministas sobre las mujeres trans, ni entonces ni ahora. De igual modo, el sistema de admisión tan excluyente y tan rígido establecido por el Michigan Women's Music Festival, que rechazó de forma categórica dejar entrar a las mujeres transexuales al espacio, fue criticado ampliamente por feministas que manifestaron su solidaridad con los muchos grupos de activistas trans que promovieron un controvertido boicot al festival. A pesar de lo inconveniente del argumento y del minoritario apoyo del feminismo antitransexual, la oposición entre mujeres transexuales y feministas blancas han surgido como un elemento importante del activismo transgénero, y activistas blancas han surgido como un elemento importante del a pesar de lo inconsistente del argumento y del minoritario apoyo del feminismo antitransexual, la oposición entre mujeres transexuales y feministas blancas ha surgido como un elemento importante del activismo transgénero contemporáneo, mientras que feministas radicales como Sheila Jeffries y Mary Daly sí que expresaron su antipatía por las mujeres transgénero, y al hacerlo influyeron de forma negativa a muchas lectoras. Otras feministas radicales de los 70 y los 80 como Andrea Dworkin no veían a las mujeres transexuales como enemigas y entendían la categoría de mujer, incluyendo a las mujeres transexuales e incluso defendiendo las hormonas y las cirugías gratuitas. Sin embargo, las voces antitransgénero, Raymond y Jeffries en particular, eran tan estridentes. Cito: todas las transexuales violan los cuerpos de las mujeres, decía Raymond, y tan incendiarias, cito: creo que el transexualismo debería considerarse directamente como un abuso médico y político de los derechos humanos, es lo que decía Jeffries. Que hubiera sido difícil sobreponerse al daño ya hecho. Esto ha creado muchos problemas para construir alianzas en Estados Unidos entre grupos trans y grupos feministas, y se ha mantenido en estas comunidades como una herida abierta. Aunque ha sido importante enfrentarse a estos comentarios perniciosos sobre la mujer transgénero, el extremismo de estas voces feministas, en cierto sentido, ha sofocado discursos positivos hacia las personas trans que se daban en espacios feministas. Ha sido como si las mujeres transgénero se hubieran quedado enganchadas al discurso feminista transfobo, excluyendo todo lo demás. El mismo tipo de acusación sobre un conjunto de prácticas históricamente transfobas no ha sido articulado en relación con las comunidades de hombres gays, por ejemplo. En este capítulo propongo que renunciemos a las posiciones reactivas que ha generado el feminismo antitransgénero y que avancemos hacia un proyecto transgénero afirmativo que se base no tanto en las diferencias antagonistas como en teorías raras y extravagantes del yo, el otro, el hogar, el mundo, el cuerpo, la identidad, el tacto, el sentimiento, el saber, el ser, el devenir y el movimiento. Hacer esto supone conectar con otras genealogías intelectuales feministas, otras formas de pensar que han sido descartadas por esta vehemencia, pero primero debemos entender los conflictos que entre algunas feministas y algunas mujeres transgénero. En Michigan Women's Musical Festival se celebró cada verano en el condado de Oceana, Michigan, desde 1976 hasta 2015. Los festivales de música jugaron un importante papel en la emergencia de formas particulares del feminismo en los años 70 y en los 80, ofreciendo un circuito de actuaciones para artistas y músicas, así como un espacio separado para mujeres que buscaban una pausa alejada de una sociedad cargada de heterosexismo y misoginia. El
el Michigan Women's Musical Festival, se celebraba en un terreno propiedad de una mujer llamada Lisa Vogel. Organizado casi por completo con el trabajo de voluntarias, llegaba a convocar hasta 8,000 mujeres cada vez más. Durante su historia, el festival invitó a bandas como las Punk Queer de Tribe 8 o Tribu 8, cantantes de folk como Indigo Girls y de mujeres pioneras de la música como Holly Neal y Chris Williamson. A finales de los 90, los grupos transgénero comenzaron a criticar el festival por su política de impedir el acceso a las mujeres trans y se montó un campamento de protesta, el Camp Trans, fuera del espacio principal del festival. Las discusiones entre los activistas transgénero y las mujeres que decidían la política del MWMF fueron feroces e intensas retóricamente, y las consecuencias de esos conflictos fueron devastadoras. En general, por supuesto, no había ninguna razón para que el MWMF negara la entrada a las mujeres trans. Esta política de permitir el acceso solo a las mujeres nacidas mujeres, entre comillas, se veía como anticuada y retrógrada ya a finales de los años 90. Pero volvemos a lo mismo. El MWMF o Musical Women's Festivals era un proyecto sin ánimo de lucro, alejado de la vida de la sociedad mayoritaria blanca americana, y quizás no era el mejor objetivo para el boicot que finalmente se organizó. Los hombres y mujeres transgénero en Estados Unidos en los 90 sufrían discriminación en la escuela, en el trabajo y en los espacios públicos, y podríamos decir que esos espacios, junto con las organizaciones religiosas y conservadoras, merecen mucho más nuestra atención que un evento anual liderado por feministas. Dicho esto, las mujeres transgénero se sintieron profundamente heridas por este ejemplo de transfobia por parte de una organización que debería haber estado dentro de sus redes de solidaridad. Las protestas expresaban este sentimiento de traición. Los enfrentamientos entre las organizadoras del MWMF y las mujeres trans que querían asistir a él crearon un archivo de resentimientos y de conexiones rotas. Y esta historia del festival sigue presente, incluso tiempo después de que estas reuniones anuales terminaron en 2015. De hecho, estos explosivos desacuerdos aparecen de forma breve pero impactante en Transparent, en un episodio titulado Hombre a la Vista, que consolida la idea de las feministas y a las personas trans bloqueadas en un conflicto intratable. En Hombre a la Vista, que aparece al final de la temporada segunda, vemos a Maura Jeffrey Tambor como mujer trans en el Festival de Mujeres, no como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, sino como una mujer trans atrapada en un evento de mujeres nacidas mujeres. Tras al llegar al festival con una buena intención y buenas vibraciones junto con sus 2 hijas lesbianas, a veces, Maura se entera de que el festival es solo para mujeres nacidas mujeres, entre comillas. Lo que sigue es una secuencia fantástica en la cual diversos personajes debaten los pros y los contras de esta política de forma intensa y convincente. Finalmente, Maura abandona el festival, enfadada y herida por la desagradable noticia de que son infiltrada. Un hombre a la vista, y expresa su sentimiento de traición por no ser considerada como una mujer en un espacio creado como un retiro de las políticas convencionales de género. Sin embargo, cuando deja el lugar otra mujer, Vicky, interpretada por Angelica Houston, que también está yendo, liga con ella, surge la atracción entre ellas y se van a un motel donde tienen sexo. La escena de sexo entre Maura y Vicky es muy destacable y aporta una respuesta gestual hermosa e inspirada a la cruda retórica sobre la mujer que ambas han rechazado en el Festival de Mujeres. Maura, que aún vive en un cuerpo supuestamente de hombre, experimenta su deseo por medio de sus órganos genitales masculinos, pero es capaz de canalizar su deseo a través de su identidad de mujer. La escena, dirigida por Jill Soloway, presta atención y capta la incomodidad de los cuerpos, la incertidumbre del deseo y las extrañas geometrías de la compatibilidad genital. Como para poner entre paréntesis las polémicas discusiones sobre si mujeres trans eran o no bienvenidas en el espacio de las, entre comillas, mujeres, esta escena de sexo apunta a un modelo de feminismo trans completamente diferente.
que se adhiere totalmente al tipo de feminidad que la retórica trans Julia Serrano valora en Weeping Girl, a Transsexual Woman and Sexist and the Scapegoating of Femininity como cosas de chica, donde reconoce las, cito, cosas de chica, como parte integral de complejas configuraciones de feminidad que se manifiestan a través de un abanico de cuerpos. Lo que hace tan convincente el encuentro sexual de Maura y Vicky en el marco de representación del feminismo trans y de las feminidades trans es la energía explosiva que estos cuerpos de dos mujeres tan diferentes son capaces de generar y de transmitirse mutuamente sin recurrir a posiciones convencionales de hombre o mujer, masculinas o femeninas. Entre Maura y su compañera se produce un despliegue de corporalidades y de identificaciones. Deben improvisar el significado del sexo y en ese proceso encuentran una configuración del deseo completamente nueva. Maura y Vicky recrean literalmente el significado de lo que es ser mujer, el significado del deseo lesbiano, trans y heterosexual, y muestran lo absurdo de las políticas del sexo de MWMF, aunque se reconcilian con su exilio del espacio solo para mujeres. Si la vida te da limones, haz limonada. Transparent aporta una respuesta eufórica al conflicto aparentemente enquistado entre las mujeres nacidas mujer y las mujeres trans. El episodio también sirve como un comentario contemporáneo a disputas que se dan desde hace mucho tiempo sobre el sentido y los límites que es ser trans. Sin embargo, se corre el riesgo de simplificar y de limitar las muchas corrientes de los diálogos feministas sobre el significado de las feminidades transgénero, transexuales y trans, si solo nos centramos en el Michigan Women's Music Festival. Por ejemplo, si nos remitimos al archivo de las revistas de mujeres feministas de los 70 y los 80 para buscar información más precisa sobre lo que podían ser las feministas sobre las personas transgénero sobre lo que podían sentir las feministas sobre las personas transgénero hace unas décadas, encontramos algunos materiales sorprendentes. Ciertos escritos sobre la transexualidad de periódicos feministas de aquellos años nos aportan narrativas alternativas sobre las relaciones entre las feministas y las personas trans en aquella época. Tal y como han explicado muchas mujeres trans en algunos grupos feministas en los 70 y 80 cuestionaban a las mujeres transexuales y las acusaban de infiltrarse en espacios solo para mujeres. Por ejemplo, Sandy Stone, la influyente teórica trans miembro del colectivo Olivia Records, fue obligada a dejar el colectivo no por sus hermanas lesbianas feministas del grupo, sino por los ataques de Janice Raymond a ella y la compañía de discos junto con su amenaza de boicot. Pero incluso en ese incidente vemos que entran en juego diferentes discursos. Aunque los miembros del colectivo no estaban de acuerdo con la acusación de Raymond de que Stone fuera una infiltrada, obviamente un pequeño sello independiente no podría haber sobrevivido a un boicot, de modo que estuvieron de acuerdo en que Stone se fuera. Había múltiples posiciones feministas en este conflicto, mientras que algunas feministas acusaban a las mujeres trans de intentar apropiarse de los proyectos de las mujeres asignadas mujeres al nacer, otras acusaban a los hombres trans de traicionar las causas de las mujeres y de convertirse en el enemigo cuando llegaban a ser mujeres. Esta fue la temática de la novela autobiográfica clásica de Leslie Finberg, Stone Butch Blues, la mutua desconfianza entre algunas feministas y algunas personas trans. Obviamente tiene una clara historia y está bien documentada, pero esa no es toda la historia. Obviamente en ese mismo periodo, cuando las feministas estaban negando la entrada a hombres y mujeres transexuales en sus espacios, existían artículos que debatían el significado del transgenerismo en periódicos, revistas y fanzines feministas. Por ejemplo, en una rápida búsqueda sobre los comentarios a temas trans en algunos de los fanzines y las publicaciones feministas recogidas en el One Institute Archives de Los Ángeles, encontré un número de un periódico dedicado íntegramente a las experiencias trans que analizaré aquí, aunque no era el único que había. En el periódico de Brooklyn, Echo of Sappho, número de verano-otoño 1973, número 5, encontramos muchos artículos sobre transición de género, incluyendo una carta de alguien que se identifica como una persona transexual de mujer a hombre y que sugiere que la revista ataca quizá demasiado a los hombres. En otras partes del número hay artículos sobre el celibato, el sadomasoquismo y un artículo titulado La naturaleza y el tratamiento del transexualismo cuando una mujer se convierte en un hombre, de un tal Mike Curry. Este artículo comenta los privilegios y ventajas de convertirse en un hombre, pero concluye así: disfruto de mi estatus como hombre, aunque me di cuenta que no necesito probar mi masculinidad acostándome con mujeres.
Considero a las mujeres como mis iguales y espero llegar a ser un hombre que no las oprima. Cierro cita. En la página siguiente comenzaba un artículo titulado ¿Por qué las mujeres quieren convertirse en hombres? Y una que lo hizo. En ese artículo el autor explica cómo le hicieron una mastectomía, los problemas que tuvo para lograr el cambio legal de hombre, su experiencia con una histerectomía y con las hormonas y su experiencia cercana a la muerte en el hospital tras las operaciones. El autor no fue bien atendido en el hospital y acabó su calvario allí con una cirugía de los genitales que no salió bien. Ese autor distingue entre él y las lesbianas de la siguiente manera, cito: una lesbiana es una mujer a la que le gusta ser mujer y cuyo objeto de amor es una mujer. Un transexual ama a las mujeres pero se siente atrapado en su propio cuerpo de mujer. Cierro cita. En esa revista el autor esperaba claramente encontrar una audiencia empática e interesada y la revista le dedicó un espacio considerable. Después encontramos un artículo histórico de la activista transgénero Virginia Prince, quien estuvo trabajando con el Dr. Harry Benjamin durante 15 años. Ella explica que cuando Benjamin comenzó su práctica hace algunos años, tenía 54 pacientes y que ahora tenía 1000. Ambos, Prince y Benjamin, dialogan sobre financiar las cirugías de reasignación de sexo por medio del seguro Medicare y en cambio advierte sobre los cambios irreversibles y señala que ningún hombre es 100% hombre y que ninguna mujer es 100% mujer. Cierro cita. El artículo final de este número de Echo of Sappho está escrito por una persona transexual, mujer-hombre, sobre pasar el proceso de la cirugía de reasignación de sexo. Esta extraordinaria colección de ensayos, artículos de opinión y cartas no era la única referencia de un amplio diálogo con muchos temas que se daban en la década de los 70 sobre el fenómeno de la transexualidad al que se empezaba a dar publicidad. En el lugar de presentar una posición uniforme de la transfobia feminista, los artículos nos recuerdan que la transexualidad fue debatida, analizada, discutida y aceptada y rechazada por diferentes feministas y en diferentes momentos. Y aunque el discurso feminista académico y blanco de Janice Raymond, Sheila Jeffries y otras mujeres parecía estar decidido a combatir la transexualidad y a mantener a los transexuales fuera de los espacios de mujeres, otros espacios consideraban a las personas trans como una presencia permanente dentro de las comunidades de mujeres. La existencia de este tipo de artículos cuestiona la noción que ha prevalecido en las discusiones sobre un feminismo antitransgénero que adopta la postura de un pequeño grupo de mujeres influyentes que las convierte en representantes de todo el discurso feminista de los años 70 y 80. Por supuesto, las acusaciones de transfobia entre las feministas no se limitan a un lejano pasado. En un contexto contemporáneo, muchas feministas y académicas transgénero continúan siendo ignoradas o son abiertamente criticadas por algunas feministas académicas que rechazan implicarse seriamente en el conjunto de trabajos que han surgido actualmente bajo el nombre de transfeminismo. Han seguido surgiendo conflictos entre feministas y hombres y mujeres transgénero, donde las feministas afirman muy a menudo que el transgenerismo es una capitulación al binarismo de género. Por ejemplo, en el Festival de Cine LGBT Frameline en 2007 surgió una polémica a partir de un cortometraje dirigido por Catherine Crouch titulado Gendergator. Crouch describió la película como una fantasía distópica en su web como una breve sátira sobre la modificación del cuerpo de la mujer y el género. La historia utiliza el modelo de Rip Van Winkle para saltar desde el pasado a un posible futuro. Desgraciadamente, Crouch mezcla dos temas distintos sobre la modificación corporal, la cirugía estética y las cirugías de reasignación de sexo, en su visión de pesadilla sobre un futuro de género normativo. Añadió a modo de explicación: las cosas se están volviendo muy extrañas para las mujeres hoy en día. Cada vez más a menudo vemos a mujeres jóvenes heterosexuales modificando sus cuerpos hasta parecer muñecas Barbie porno y a mujeres lesbianas cambiándose a sí mismas para ser mujeres trans. Nuestras distorsionadas normas culturales hacen que las mujeres se sientan obligadas a utilizar los avances de la medicina para cambiarse a sí mismas en vez de trabajar para cambiar el mundo. Esta es la historia de mostrar un posible futuro aterrador. Espero que esta historia promueva un debate sobre la modificación del cuerpo de la mujer y la ética médica. Cierro cita. También comentó en su web que se suponía que la película era satírica, imaginando un mundo donde los roles de sexo y la expresión de género son rígidamente binarios y mantenidos por la ley y por las costumbres sociales Un mundo donde las mujeres butch y los chicos mariquitas ya no son tolerados,
donde se permite a las personas con género variable